Esta hora, como es habitual, cada sábado estamos en contacto con el doctor Herbert Cuba García. Él es un especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y columnista también habitual aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Y en qué le pareció los debates, ¿no? Las 3 jornadas, ¿no? Donde participaron los 18 aspirantes a la presidencia de la República, ¿no? Sobre todo en el tema de la salud, ¿no? Yo leía con atención su última columna. Usted señala que el tema de la salud estuvo mucho más centrado en el tema de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, es un tema central, primordial, pero no es el único en el tema de salud, ¿no? Entonces los otros temas no se han enfocado. ¿Cómo ha mirado usted la participación de los candidatos? En primer lugar, yo lamento la forma en cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha llevado a cabo los debates. En primer lugar, no estoy seguro si es que el jurado debería haber llevado a cabo estos debates. Creo que no es lo adecuado y espero que en el futuro nunca más el Jurado Nacional de Elecciones haga debates. En segundo lugar, la forma en cómo ha llevado los debates ha empujado a los candidatos a los lugares comunes, a las generalidades, y además hacer propuestas totalmente imprudentes y de repente descabelladas, a tal punto que creo que muchas de ellas podrían ser parte de las páginas de humor del país. El tercer tema que yo veo aquí como preocupación es que en 30 segundos de presentación, más el minuto que tenías para conversar, no podías exponer realmente un tema en serio. Y lo más grave de todo es que los temas que han escogido, no son los temas de agenda del país. Por ejemplo, en el tema de la salud, solamente han tocado el tema de la pandemia y todo el mundo se ha dedicado a hablar de la vacuna, pero el tema es mucho más profundo, mucho más rico para poder discutir y sobre todo diferenciar a los candidatos. Han sacado el tema de la descentralización. No se ha debatido el tema de descentralización. Hay una discusión enorme que a raíz de la pandemia el país se ha vuelto a centralizar. Hay gente que opina que en los últimos 5 años el Perú se ha vuelto más centralista de lo que era antes. Y ese tema de la descentralización no ha sido tocado. No se ha tocado la economía, no se ha tocado el agro. Es decir, yo creo que los temas que realmente necesita el país no se han tocado los temas que tienen un impacto ideológico en un sector de la población. Uno de ellos ha sido, ¿qué le interesa a Lima Metropolitana? La seguridad ciudadana. Pues no, ese tema se ha tocado, pero no se ha tocado el empleo que es clave para la población peruana. Luego, el otro tema, como expresaba, no se ha hablado nada de la Amazonía, no se ha hablado nada de las fronteras. O sea que creo yo que el diseño de la agenda representa el sentir de la progresía, no el sentir de lo que la población necesita. O sea, la agenda, que es aquello que le presentas al electorado, no es lo que el electorado necesita. Y en ese sentido, lo que queda es la sensación de que los candidatos están en otra, o están en nada, pero no en las necesidades que tiene la población. Ahora, sin desviarme del tema, usted señalaba algo que también es importante, ¿no? Ese formato y la forma como se aplicó el debate no coadyuvó. Y los temas no eran todos los temas que merecen la atención, ¿no? Usted acaba de tocar un tema, por ejemplo, medular, ¿no? O sea, cómo salir de los problemas del empleo, ¿no? En estos momentos, ¿no? La carencia de empleo, ese es uno de los temas, ¿no? Y cuando nosotros conversamos con diversos analistas en el interior del país, nos tocamos con otra realidad, ¿no? Y la realidad es la siguiente, ¿no? Que la lectura es totalmente diferente a cómo se piensa en Lima, a cómo se piensa en el norte del país, a cómo se piensa en el sur o en la Amazonía, ¿no? Y en el tema de la salud también, ¿no? Porque en Lima mucha gente piensa en el hospital, piensa en otro tipo de tratamientos y en las provincias no. En las provincias no tienen nada de eso, ¿no? Si hablamos de zona de frontera, por ejemplo,
no hay ni siquiera primer nivel de atención, como ocurre en gran parte del país, ¿no? Entonces, un poco desconectados ciertamente los temas de la realidad, ¿no? Y lo más grave, lo más grave de todo, de esta desconexión, son las preguntas de la gente que hacía las preguntas, que estaban en otra agenda. Realmente es increíble cómo han elegido incluso las preguntas que han llevado a los candidatos a sacarlos del país. Yo creo que la posibilidad de que los candidatos no acudan al debate era remota, porque es un debate hecho por el Jurado Nacional de Elecciones. Segundo, la posibilidad que han tenido los partidos a modificar la agenda ha sido dificilísimo, porque a tal punto que ha habido 2 partidos políticos que han expresado su desacuerdo. Pero además los moderadores, las preguntas de los moderadores también incidían en la misma agenda. Entonces yo creo que ahí es necesario replantear el tema de fondo. Pero también me preocupa porque el electorado no ha tomado conocimiento de los problemas que lo aquejan. Y en ese sentido creo que esta semana que queda para el proceso electoral, los partidos políticos deberían hacer propuestas puntuales en los ejes temáticos que han quedado fuera del debate. Por ejemplo, en el tema de salud, no se ha discutido cómo el 25% de la población no tiene atención médica y de salud en el país. Ese es un tema, un reto que cualquier candidato debería decir a la gente. Además, ¿cómo es posible que, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, que tienen solo hospitales en Lima, si un policía o un militar se enferma en alguna región del país, no tiene atención médica, tiene que gastar la suya en una clínica o tiene que ir a un establecimiento del Ministerio de Salud? Por otro lado, también hay que ver cómo el proceso de descentralización de la salud se ha detenido. ¿En qué sentido falta todavía fortalecer el suministro de medicamentos, el suministro de insumos? Todo ese tema no se ha tocado. No se ha hablado de las debilidades que tiene el Sistema Nacional de Salud y de cómo podemos llegar en un país a tener un sistema de seguridad social universal de todos los ciudadanos. Yo creo que, ¿cuál es el norte? ¿Qué es lo que se busca? No puede resolver el problema plantear solamente el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es un tema accesorio. Hay también, no solamente hay pandemia, también hay dengue, también hay tuberculosis, también hay cáncer. Y todos esos temas no se han tocado. Y esto que observo en salud, en la pandemia, ha ocurrido en los otros lugares. Y si uno escucha, los que hemos escuchado el debate, ¿qué hemos visto? El orador, el que puede hacer puede reducirse al tiempo que le da el ponente, ese es el mérito. Y eso no es el mérito que el Perú necesita. El Perú quiere saber qué programa tienen los candidatos para resolver los profundos problemas que tiene el país. Ahora, ¿usted ha tenido oportunidad de revisar los programas en materia de salud de los candidatos? ¿Y cuál, por lo menos, quiénes son los candidatos que presentan propuestas más serias en materia de salud integral? Yo creo que los candidatos todavía están en sus planes de gobierno, no han aterrizado su punto de vista, son generalidades. Yeah. El debate hubiese sido importante para desarrollar esas ideas. Y hay, contrariamente, por ejemplo, los partidos de la izquierda son los que proponen los modelos de salud más privatistas. Y contrariamente, los de la derecha están presentando modelos de salud más de la izquierda. O sea, acá ahí hay una esquizofrenia en los temas de salud. Por eso es que el debate hubiese sido muy interesante, muy enriquecedor. Por ejemplo, ¿cómo haría un candidato que propone fortalecer el primer nivel de atención en todo el país frente a un candidato de la izquierda que presenta que fortalecer el aseguramiento, que es la intermediación financiera de los seguros? O sea, no entiendo. O sea, ahí hay un tema que hubiese sido muy importante en el debate, y por otro lado también hay ejes en el debate, por ejemplo, que son importantes, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para la participación social y comunitaria en salud? Ahí es muy interesante y muy rico el debate, y ojo, eso no es panacea de la izquierda. Contrariamente, si uno lee los programas, observa que los partidos de derecha han desarrollado más ese tema. Por eso es que yo creo que el debate hubiese sido muy importante, y creo que lo propio pasa en educación. Y nosotros
partidos políticos. ¿A qué nos hemos acostumbrado? A pensar que toda la política social es de izquierda y toda la política y la política económica es de derecha. Pero en los programas políticos que vemos ahora no ocurre eso. Yo creo que ha habido una compenetración en los planes para el discurso. Sin embargo, si no hay debate, si no hay discusión, no puedes transparentar y poner en evidencia la incoherencia de los grupos políticos, de los partidos políticos. ¿Para qué tenemos planes de gobierno? Para que estén archivados en el jurado. Yo creo que ahí hay una falencia enorme y este proceso electoral, tal como está conducido por el Jurado Nacional de Elecciones, nos lleva al voto desinformado. Es el voto desinformado lo que vamos a tener este 11 de abril. Entonces la pregunta es, ¿por qué se presentan planes de gobierno si es que los propios partidos no pueden sustentar qué van a hacer en distintos sectores? Sin desviarme en el tema de salud. Usted dice que son generalidades, ¿no? Pero cuando alguna vez intervienen, sueltan algunas propuestas. ¿Y por qué esas propuestas no se plasman en los planes de gobierno? Mire usted, inclusive en la terminología de lo que plantean, una cosa dice el plan y otra cosa con otra terminología plantea el candidato. Hay una incoherencia. Y eso creo que pasa porque los partidos políticos no han estructurado sus planes mirando su partido, que normalmente cualquier partido hace en consenso con sus militantes, va tomando acuerdos y va llevando a una conclusión final. Aquí no, aquí se hace para cumplir el requisito. Y ya usted ve que hay partidos que tienen un plan de gobierno de 20 hojas. En consecuencia, ¿qué diagnóstico, qué propuestas no puedes articular en 20 hojas? Entonces, los planes de gobierno tienen que ser algo muy estructurado porque tiene que ver la diversidad que tiene el país. No hemos, por ejemplo, yo me quedo perplejo en el tema intercultural, me he quedado perplejo en el tema de las fronteras, en el tema de la salud, en el tema de la educación. O sea, no basta decir voy a fortalecer SUNEDU, pues eso no es la educación, eso es una actividad. Yo creo que aquí los temas de fondo no están puestos sobre la mesa. Ahora, los partidos políticos no tienen espacios. Hoy día, debido a que ha ocurrido dos fenómenos. Un primer fenómeno, usted sabe, que las campañas electorales han sido estatizadas. A raíz del referéndum que se hizo el año 2018, que promovió el expresidente Vizcarra, ya la participación del sector privado, de las empresas, para promover las campañas electorales está prohibido. Y salvo en una cuota muy pequeña y con una medición estricta por parte de la OMPE. Y el segundo tema es que el que promueve los debates y las campañas en los programas de televisión y la radio es el Jurado Nacional de Elecciones. Además que transfiere fondos para hacer eso, la famosa franja electoral que ahora le han hecho. ¿Cuál es el otro espacio que tiene? El espacio del contacto directo con el ciudadano, el candidato, pero por la pandemia eso está limitado. En consecuencia, ¿por qué existe ese número de entre 10, 12, 13 hacia abajo de los candidatos? Porque no han logrado conectar con la población para expresar sus puntos de vista y sus programas. El formato electoral del Perú es un formato que va a hacer que la gente vote sin ver. Va a ser una elección desinformada. Y yo creo que esos errores, la estatización del proceso electoral por un lado, y segundo lugar, la participación activa y militante de una direccionalidad ideológica del Jurado Nacional de Elecciones, nos está llevando a este proceso electoral que he señalado. Yo lamento realmente que no podamos conocer, como en otras fechas, los programas electorales en extenso. Yo tengo en mi mente, acuérdese usted, el gran debate que hubo en Manchay entre dos candidatos, entre Castañeda y Andrade. Enorme debate. O los debates que existieron para la presidencia anteriores, pero ahora no. Eso es remedio. Esto es simplemente cumplir una agenda, la agenda de la desinformación. La gente va a votar finalmente entre el miedo, entre lo que puede ocurrir y nada más. Yo en eso estoy muy preocupado, pero sobre todo en la salud, que es mi tema, ¿no? Justamente esta es mi última pregunta, doctor Herbert Cuba, ¿no? Estamos muy preocupados con el tema de la salud. Ciertamente el tema de la pandemia es un tema que genera
no solamente preocupación, sino drama, genera dolor en muchas de las familias, ¿no? Y ahora nos enteramos, por ejemplo, y el diario La República, donde el diario La República hoy en su titular señala que el gobierno chino o la empresa china Sinopharm ha incumplido, ¿no?, con la entrega de las vacunas, ¿no? El titular dice así, ¿no?, porque esa es una nota que no puede pasar desapercibida, ¿no? China incumple con la entrega de 2 millones de dosis, vacunas debieron llegar en marzo, dice, ¿no? En cambio, en otros países de la región, como Argentina, el laboratorio chino dispuso el envío de 3 millones de vacunas. Es lo que hoy señala el diario La República, ¿no? ¿Cuál es mi preocupación? Que esto se debió saber de boca de la propia presidenta del Consejo de Ministros, del propio presidente o el ministro de Salud, ¿no? No por un titular de un medio, ¿no? Aquí hay varios temas sospechosos. Uno de ellos tiene que ver con la renuncia del viceministro de Salud Pública, que algunos señalan que es un tema de uso indebido de bienes del Estado, pero otros señalan que las controversias que podrían haber en el tema de la adquisición de vacunas. El segundo tema tiene que ver también con la geopolítica de la vacuna. Como todos sabemos, en estos momentos, debido a la escasez de la vacuna, los gobiernos deciden, desarrollados, utilizar la vacuna como una herramienta para hacer alianzas con otros países. Y en este caso, China había tenido un fuerte lazo con el Perú, no solamente desde el punto de vista económico que ya tiene, sino incluso para el tema de la vacuna. Pero el tercer punto, hay que tomar en cuenta también que Occidente se ha cerrado. Occidente con Estados Unidos todos han cerrado con una estrategia de tratar de que las vacunas chinas y rusas no lleguen a los países del tercer mundo. Y el otro punto que hay que tomar en cuenta es el nacionalismo. Es decir, que ahí ha surgido la idea de que los países tengan que primero desarrollarse ellos, vacunarse ellos, luego el resto del mundo. Y todo esto se genera en el Perú con un gran impacto negativo, porque al final llegamos a esta conclusión. China ha preferido geopolíticamente apoyar a Argentina y le ha quitado al Perú, le ha dicho, oye, contigo tengo problemas, porque hay problemas con mi vacuna en Perú, te retiro a ti, pero doy a otro país. Entonces yo creo que esos temas que demuestran la absoluta falta de manejo de la estrategia para la adquisición de vacunas del gobierno. Ha tenido un mal manejo para manejar el caso Vacunagate, no han llegado las investigaciones rápidas y profundas, ha habido participación de altos funcionarios del gobierno en este tema, que obviamente las embajadas están en el Perú para tomar el pulso de cómo funciona la política peruana, y eso ha repercutido en Pekín. Y obviamente no nos olvidemos que la vacuna Sinopharm es una vacuna estatal, no es una vacuna de una empresa privada china. Entonces, esto tiene una relación mucho más directa con el gobierno chino. En consecuencia, yo creo que ahí está la capacidad que ha tenido el gobierno de poder negociar con ellos. Pero el cuarto punto tiene que ver con el funcionamiento de DIGEMIT. DIGEMIT, como sabemos, tiene que otorgarle el registro sanitario, ya no el excepcional que le dio la vez pasada, sino ya el condicional. Y eso requiere que China adjunte estudios, trabajos científicos que acrediten que esa vacuna ya es eficaz. Y eso no ha ocurrido. Y por último, la respuesta del gobierno, ¿cuál es? Y esto lo dijimos aquí en su programa, y yo lo felicito porque creo que escucha muy bien su programa el gobierno. ¿Qué dijimos acá? Que es necesario que a los trabajadores de salud y médicos que han sido vacunados, el gobierno les haga un estudio de la eficacia de la vacuna, empezando por aquellos que estuvieron en las unidades de cuidados intensivos, o si no, también aquellos aleatoriamente a los otros, porque son casi 500,000 profesionales de la salud. ¿Qué ha hecho el gobierno? Va a hacer eso, va a ser lo que ha llamado una fase 4, donde va a investigar a todos los profesionales para saber cómo está la eficacia de la vacuna Sinopharm. Y es más, ahora resulta que todos los servidores de salud van a hacer fase 4 del ensayo clínico. O sea, por arte de magia, se han transformado todos en ensayo clínico fase 4. A una propuesta técnica que se ha hecho para dar confianza a los trabajadores, a los servidores, la han transformado en una propuesta política para salir de la crisis. Yo creo que eso también hay que verlo con claridad. Doctor Jaime Cuba García, como siempre, ha sido grato conversar con usted y esperamos para el próximo sábado, como es habitual, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen fin de semana, muy amable.
Muy agradecido, una vez más.